Estoy realizando este video como un reconocimiento a un héroe y un mártir de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán Ayala, y también cumpliendo un compromiso hecho con mi extinto padre Luis Alberto Ramírez, hombre liberal y admirador de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, nacido el 23 de enero de 1903, otros dicen 1898. Hijo de Eliezer Gaitán Ayala y Manuela Ayala. Su padre un vendedor de libros, su madre una maestra de escuela, pero con una ideología de avanzada que desde muy joven le enseñó a su hijo. Jorge Eliezer Gaitán en 1919 se hace bachiller y al año siguiente ingresa a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, de donde obtiene su título en 1924 de abogado, con una tesis denominada Ideas Socialistas en Colombia. Desde ese mismo momento se evidencia la enorme importancia que Gaitán le daba a las reivindicaciones sociales y económicas. Gaitán, al igual que Uribe, Murillo Toro, encarnaban para aquella época la lucha social colombiana por la reivindicación de los derechos de los más débiles, que aún todavía perdura. Gaitán desde muy joven ingresó a la política, organizó la sociedad literaria denominada Rubén Darío y constituyó el Centro Liberal Universitario. En su deseo de ser cada vez más culto, con más conocimiento, en 1926 viaja a Italia e ingresa en la Real Universidad de Roma en la Facultad de Derecho, que para aquel entonces era dirigida por uno de los más grandes jurisconsultos del derecho penal, Enrico Ferri. Allí obtiene su título de doctor con la tesis denominada El criterio positivo de la premeditación. Tesis calificada como cum laude y que le permitió recibir el premio Enrico Ferri. Ya en la parte política colombiana, a su regreso en 1928, es elegido representante a la Cámara y estando ya en Colombia lideró las primeras protestas fuertes contra la corrupción administrativa que se veía en el Estado colombiano. Pero también acude en la defensa de la masacre de las bananeras. Y gracias a su gestión contra la infame política de la multinacional norteamericana United Fruit Company, que provocó el asesinato de muchos campesinos y obreros de la zona de Urabá, Gaitán logra que el gobierno nacional indemnice a las familias de estos obreros asesinados. En 1931 es elegido nuevamente al Congreso y es el presidente de la Cámara de Representantes. También asume la dirección nacional del Partido Liberal y es el segundo designado a la presidencia de Colombia. En 1932, y esta fecha es muy importante, me llena de orgullo y honor, que fue el rector de mi alma mater, la Universidad Libre de Colombia. Gaitán funda la UNIR, que es la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, liderada por Gaitán, compuesta por jóvenes estudiantes, por campesinos, madres cabezas de hogar. Y esta organización político-social es una de las primeras o de los primeros objetivos de violencia militar del Estado, porque la UNIR en 1934 sufre
dos incursiones militares. La primera, el 4 de febrero de 1924, cuando en Fusagasugá se hacía una manifestación pacífica de obreros y campesinos liderada por Gaitán, fue objeto de una incursión del ejército colombiano y asesinados muchos campesinos. Y el 14 de agosto del mismo año de 1934, en la hacienda Tolima de Ibagué, también allí los campesinos y trabajadores de los grandes hacendados protestaban por la reivindicación de sus derechos, liderados por Gaitán, y también fueron objeto de una incursión militar asesinando a los campesinos. Gaitán fue senador también en 1942 y ministro de Trabajo en 1943. Pero antes, en 1940, había sido nombrado ministro de Educación, y yo quiero hacer aquí algo muy importante, y es que en el poco tiempo que duró como ministro de Educación, él logró establecer lo que hoy conocemos como los kits escolares, porque él democratizó la educación y la cultura en favor de los más pobres. Y como ministro de Trabajo estableció la reivindicación de los derechos sociales, sindicales de los trabajadores colombianos. Entre 1940 y 1950, en la historia del mundo, esta década pues tiene una importancia, porque durante esa época pues se culmina la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, se crea la OEA, pero también se crea el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que le ha permitido a Estados Unidos liderar de una u otra manera toda la operación militar de Latinoamérica. Al culminar la Segunda Guerra Mundial, viene una división económico-política muy importante entre dos potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, denominada URSS. Pero viene el momento histórico y triste para Colombia, el Bogotazo, denominado así el 9 de abril de 1948, cuando es asesinado Jorge Eliezer Gaitán por un conservador de nombre Juan Roa Sierra, que sobre la 1 de la tarde del 9 de abril le propina 3 disparos con revólver al salir Jorge Eliezer Gaitán del edificio donde tenía su oficina, su bufete de abogados. Gaitán es llevado a la clínica central, donde murió sobre las 14:05 horas. Esta situación genera una convulsión, una manifestación política social en todo Colombia, y de manera especial en Bogotá. Esto, cuenta la historia, generó más o menos unos 3.000 fallecidos y desaparecidos y más de 140 edificaciones destruidas. Pero el Bogotazo se considera el punto de inflexión que impulsó el nacimiento de los movimientos insurgentes en Colombia. Y desde ahí se genera un conflicto armado en Colombia, interno, que ha perdurado por más de medio siglo y que ha generado miles de muertos y millones de desplazados, que aún todavía seguimos padeciendo esta situación, que siendo objetivos y razonables no la entendemos porque perdura aún en Colombia. Parece ser que es un negocio de mantener una guerra, de mantener un conflicto interno en un país con intereses muy importantes de países externos. Pero para pasar, digamos, a algo más, como más feliz, entre comillas, veamos el ideario político de Gaitán. Gaitán fue quien habló por primera vez de las montoneras humanas. Se preocupó por dignificar la generalidad del pueblo colombiano, por darle un mejor nivel a la cultura y a la educación. En sus escritos, en sus intervenciones, afirmaba que los partidos
sin conciencia económica, social y cultural, no podían saber cuáles eran los verdaderos problemas y cuáles eran las reales soluciones que debería tener el pueblo colombiano. Gaitán, con su gran lucidez política, fue una de las grandes figuras sociales del país. Murió, lo asesinaron, es verdad, pero nos dejó y nos acostumbró a los ciudadanos colombianos a interesarnos por los problemas sociales, económicos y políticos. Debo destacar su personalidad y por qué considero que Gaitán fue un caudillo. Fue un caudillo por la disciplina de la voluntad y de la inteligencia. Fue un caudillo por el ímpetu romántico que busca la dificultad para vencerla. Caudillo por la prodigia dilapidación del propio esfuerzo en beneficio de los otros. Caudillo por el convencimiento de estar investido de una misión tremenda. Caudillo por el amor al sacrificio y a la gloria. Siempre se sobrepuso a los obstáculos y a la adversidad externa. Ojalá en el corazón y en la mente de cada ciudadano colombiano hoy en el siglo XXI se reinvente esa misma fuerza desinteresada y romántica en favor de todos los colombianos. Gaitán fue uno de los pocos políticos del país que manejó valores éticos y morales, actuantes y dinámicos. Conoció la historia y sabía que ésta no tiene ningún color político. Este fue el secreto de Gaitán. Mientras los notables de los partidos han hablado y siguen hablando de democracia, de autonomía, de liderazgo, de religiones, de capitalismo, de comunismo, de izquierda, de derecha, de centro-izquierda, centro-derecha, ultraderecha, ultraizquierda, enfrascados en unas discusiones bizantinas, Gaitán se ocupaba de la higiene y la salud, de la educación, de los salarios, de los dividendos de las grandes industrias, de los especuladores, de la vida cara, de la corrupción, del ágora y sus campesinos que los consideraba el alma y la esencia de Colombia, de la deshumanización del capitalismo, de los hechos locales, regionales, nacionales e internacionales que afectaban la economía y el desarrollo. Y todo esto lo colocaba y lo ponía en consideración y consultaba las soluciones con los ciudadanos. Gaitán decía: el paludismo, el hambre, la pobreza, la injusticia no es liberal ni conservadora, ni de derecha ni de izquierda, ni de ninguna falaz posición política o económica. El pan, la salud, la educación, el desarrollo justo y equitativo, el techo y las necesidades comunes, la pobreza y la falta de oportunidades nos afecta a todos los colombianos. Gaitán fue un seductor de multitudes, un hombre contagioso. Solo Gaitán, hasta hoy en el siglo XXI, y después de 72 años de su asesinato, logró superar los odios hereditarios y partidistas que tanto daño nos hacen a los colombianos. Gaitán no fue un agitador improvisado, dominaba varias disciplinas, era un hombre estudiado y estudioso. Tenía la información importante sobre los problemas sociales, económicos y políticos, que han sido la pandemia que nos ha acompañado siempre a los colombianos. Sabía lo que hacía, lo que quería, lo que decía y para dónde iba.
Gaitán se compenetró con el pueblo, conocía sus necesidades, pero no ofrecía ríos de leche ni de miel, ni prometía lo que nunca cumpliría, que es frecuente hoy en la politiquería colombiana. A Gaitán se le reconoció por su expresión mamola, que buscaba un efecto psicológico en las comunidades. Jamás evidenció incultura o desinformación. Gaitán fue profundamente respetuoso del Estado Social de Derecho y le indignaba propuestas tendientes a llegar al poder mediante los golpes de Estado o las armas o los cuartelazos o los golpes de Estado. La historia y los colombianos jamás olvidaremos a nuestro líder, el negro Gaitán, como le decían popularmente la aristocracia bogotana. Hoy nos seguimos preguntando a sus 72 años de asesinato lo siguiente: ¿qué representa Jorge Eliezer Gaitán para nuestro tiempo? ¿Qué sigue representando para el pueblo colombiano? ¿Será que Colombia sería la misma si Gaitán hubiese sido nuestro presidente? Hoy seguimos esperando a esos líderes que ofrezcan libertades reales, igualdad real no solo ante la ley, sino ante la vida, que haya fraternidad real, solidaridad, desarrollo sustentable y respeto por la Constitución y los derechos humanos. Hoy más que nunca es necesario repartir mejor la riqueza y el poder. Lograr que se acelere el cambio social, hacer eficaces los mecanismos establecidos en el Estado Social de Derecho para proteger a los más débiles, a los derechos humanos y a la ecología. No tenerle miedo a gritar y mostrar la verdad de la sociedad colombiana, que hoy, de manera palmaria, nos dice de manera notoria que la sociedad colombiana, frente a una situación como la que tenemos actual, la pandemia del COVID-19. Y allí tenemos la fotografía de la pobreza, la miseria que viven millones de colombianos. Esos pobres, como decía Gaitán, que de generación en generación siguen evocando la memoria y esperando que algún día la justicia social se haga realidad. Es importante recordar también a Rafael Uribe, José Antonio Galán, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro León Gómez, Manuel Cepeda Vargas, Álvaro Gómez Hurtado. Y si vamos un poquito más atrás, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Camilo Torres, Francisco de Paula Santander, unos mártires, otros líderes políticos que sacrificaron su vida y otros han sido asesinados por la sed ilegítima de poder en el Estado colombiano. Hasta pronto. Muchas gracias.